La historia del universo está plagada de semillas. Algunas de ellas germinan y florecen, otras brotan, embellecen y luego desaparecen. Otras dejan improntas que alteran significativamente el curso de la historia. Un claro ejemplo de este último caso es la antigua civilización sumeria. Antiguos habitantes de lo que hoy sería el territorio de Irak gobernaron aproximadamente desde el 5000 a 2000 antes de la era cristiana. Una cifra asombrosa. Al ser una de las primeras civilizaciones conocidas, los especialistas tienen muchas más incertidumbres que certezas. Sin embargo, en un punto coinciden. No se podría concebir al mundo actual sin los aportes y descubrimientos de los pueblos sumerios. A continuación te presento curiosidades y datos anecdóticos sobre estos antiquísimos habitantes. Recuerda interpretar los hechos en la escala de tiempo que fueron acontecidos. Tal vez 5000 años son solo monedas para un paleontólogo, pero es una fortuna para un arqueólogo. Comencemos el recorrido. La procedencia de la civilización es un misterio. Los especialistas manejan dos posibilidades, que eran un pueblo autóctono del sur de la antigua Mesopotamia o que procedían de regiones vecinas, ya sea del norte, este o incluso de Irán. La morfología craneal de los cuerpos, mezcla de alpinos y mediterráneos, así como el desconocimiento de rupturas culturales, apoyan la primera hipótesis. Su propia existencia, su identidad, su origen, su idioma y su desaparición han sido cuestionados. Una vez que la mayoría de las fraternidades arqueológicas y lingüísticas acordaron que un grupo de personas previamente desconocidas se había establecido en el sur de Mesopotamia, Irak moderno, antes del 4000 a.C., abundaban las teorías. Los estudios teorizaron, razonaron y debatieron. En lugar de llegar a una ubicación geográfica potencial razonable, se multiplicaron preguntas y misterios. El problema se convirtió en varios problemas. El problema sumerio se volvió tan emocional para algunos estudios que se atacaron abierta y personalmente. Los medios tuvieron un día de campo y la guerra académica se convirtió en parte del problema. Posiblemente fueron los pioneros de la escritura. En un comienzo su sistema se basó en jeroglíficos. Luego se abstrajo en la tan conocida escritura cuneiforme, empleada luego por otras civilizaciones. Los sumerios utilizaban la escritura con fines diversos, los mismos que usamos nosotros milenios después. Escribir cartas, narrar historias, realizar plegarias, cálculos, etc. Al día de hoy permanece un misterio de las raíces de su lenguaje. Los expertos no encuentran similitudes con ningún lenguaje de los miles que hay y que hubo. La consideran una lengua aislada. Los investigadores notaron que los reyes de Babilonia se llamaban a sí mismos los reyes Sumer y Akkad. Akkadian fue contabilizado, por lo que llamaron al nuevo guión Sumerian. Luego encontraron tabletas con textos bilingües, que se cree que son ejercicios escolares. Aunque estas tabletas datan del primer milenio antes de Cristo, mucho después de que el sumerio como lengua hablada dejara de existir. Continuó como un idioma escrito similar al uso del latín actual. Tenían conocimientos astronómicos altamente precisos. Llegaron a comprender el sistema solar mejor que las civilizaciones posteriores. Por ejemplo, estaban convencidos de que la Tierra era esférica y no plana, o que el Sol era el centro del sistema solar y no la propia Tierra. Estas ideas se fueron oscureciendo con el tiempo y retomadas recién en la época del Renacimiento. ¿Genios o brujos? Ante estas y otras evidencias surgen diferentes preguntas, y una de ellas, quizá la más importante, es: ¿de dónde adquirieron los conocimientos necesarios para la construcción, astrología y escritura? Al igual que muchos otros pueblos posteriores, los sumerios conocían bien los astros y con complejos cálculos matemáticos, imposibles por aquel entonces, consiguieron definir el movimiento de los planetas y las estrellas, aventurándose a predecir acontecimientos que sucederían en años e incluso siglos posteriores. Tal y como pensaban los sumerios, los planetas correspondían a diferentes seres divinos, como por ejemplo Júpiter. Aunque no se llegó nunca a creer que este pueblo hubiese podido saber que todos los astros que podían llegar a ver giraban alrededor del Sol, dado que según las antiguas creencias, todo giraba alrededor de la Tierra. La sorpresa de los arqueólogos fue máxima cuando se descubrió una especie de tablilla donde había una imagen de lo que parecía ser el sistema solar, con un astro rey y diferentes cuerpos celestes a su alrededor, lo que podía coincidir en proporción con los planetas del sistema solar, al igual que su posicionamiento con respecto a nuestro Sol.
¿Cómo pudieron adquirir este conocimiento tan exacto sobre el firmamento? ¿Alguien ayudó a los sumerios? ¿Quién? Son cuestiones que aparecen incesantemente cuando se profundiza sobre el conocimiento de esta civilización. La matemática sumeria se basa en un sistema sexagesimal. Al igual que nosotros, dividen la circunferencia en 360 grados. Sus avances en aritmética y álgebra les permitió construir estructuras colosales como los zigurats, templos donde rendían culto a sus dioses y diosas. Existen increíbles coincidencias entre su antigua región y los relatos de la Biblia. Lo más notable es la relación al gran diluvio universal. En la versión sumeria, los dioses habían decidido ahogar a todos los mortales a raíz de los celos que sentían por ellos. Pero un dios reveló el secreto a su mortal predilecto, aconsejándole que construyera un arca y se salvara junto a los suyos. El diluvio duró 7 días, no 40 como en la Biblia. Y al bajar finalmente las aguas, el mortal y su familia se habían salvado de morir ahogados por los dioses. ¿Meras coincidencias? Los sumerios dejaron muchísimas tablillas de arcilla donde contaban la historia de su civilización, las cuales han sido traducidas en más de una ocasión, siendo la más controvertida la traducción de Zecharia Sitchin, quien asegura que los sumerios dejaron registros perfectamente de cuáles fueron los orígenes de la humanidad y asegura que estamos en la Tierra gracias a la ingeniería genética de unos seres de otro mundo, conocidos como Anunnakis. La relación entre la civilización sumeria y otras civilizaciones. Se considera que la antigua civilización babilónica se originó en la civilización sumeria. Como una de las 4 civilizaciones antiguas, la antigua civilización babilónica también tuvo logros muy brillantes. Gente, todos conocen el Jardín del Cielo, una de las 7 maravillas antiguas más representativas de Babilonia. Entre ellos, hay un edificio no probado de Tongtian Tower. Algunas personas creen que este edificio de gran altura, que puede conducir al cielo, exista, y puede ser el prototipo de la antigua arquitectura piramidal egipcia. La antigua civilización Sanxingdui, en China, también tiene rastros de civilización sumeria. Entre ellos, el famoso árbol sagrado de bronce. Tiene tallas similares encontradas en las ruinas sumerias. El registro describe que el rey rezaría frente al árbol de la vida. Aunque no hay evidencia de la existencia de este árbol en las ruinas de Sumer, la curva descendente de las ramas del árbol de Dios de bronce y el árbol de la vida, muy similar, pero ¿cómo tuvo una relación la civilización Sanxingdui con la civilización sumeria de Mesopotamia? Aunque la civilización sumeria apareció hace 6000 años, han logrado muchos logros gloriosos que otras civilizaciones no pueden superar. Las ciudades que construyeron no solo tienen templos altos, sino también perfectos. Con un rico conocimiento astronómico para dibujar mapas astrológicos precisos, es la civilización más temprana en cultivar la agricultura, la cría de animales, la artesanía y vinificación. Han dividido el año en 12 meses y han registrado eclipses solares totales detallados y durante todo el eclipse lunar. Incluso hubo registros de cirugía ocular realizadas en una tableta de arcilla desenterrada, que puede ser el primer registro quirúrgico del mundo. Los restos de su gran civilización fueron olvidados por mucho tiempo de la historia. La civilización sumeria prosperó durante muchos siglos, pero finalmente sucumbió a las invasiones de amorianos de habla semítica y los babilonios de habla acadia. Poco a poco comenzó a desaparecer, perdiendo su identidad y cayendo en la memoria distante. El idioma sumerio permaneció como una lengua sagrada raramente usada, hasta que también desapareció para siempre. Siglos continuaron, convirtiéndose en milenios, y Sumer fue completamente olvidado por la humanidad. No fue hasta el siglo XIX que el trabajo diligente de los arqueólogos, principalmente británicos, sacó a la luz los restos andrajosos de esta civilización mundial pionera. Los estudios comenzaron a reconstruir el rompecabezas de la identidad de Sumer desde cero, hasta que finalmente entendieron con qué estaban lidiando. Entonces, después de ser olvidado por miles de años, Sumer se volvió el centro de atención. Todavía hay muchos misterios sobre la civilización sumeria que no se han resuelto. Por varias razones, hay cada vez menos rastros de esta antigua civilización, pero aún se pueden ver desde las ruinas restantes. La una vez gloriosa civilización. Lo que los arqueólogos quieren desentrañar es cómo apareció por primera vez esta antigua civilización. Quizás esto nunca encuentre la respuesta. Espero que el video te haya gustado. De ser así, no olvides dar like, compartir y suscribirte. Nos veremos en un próximo video.
¿Tienes alguna opinión sobre esta antigua civilización? Puedes hacérnoslo saber en los comentarios.